Octubre de 1962. Durante 13 días, la humanidad contuvo la respiración, a solo minutos de la aniquilación nuclear. El mundo, tal como lo conocemos, estuvo a punto de desaparecer. Pero, ¿qué pasó realmente durante esas 2 semanas de terror? ¿Cuáles fueron las conversaciones secretas, las decisiones desesperadas y los momentos que nadie te contó sobre la crisis de los misiles en Cuba? Abróchate el cinturón, porque vamos a desclasificar una de las historias más aterradoras y fascinantes del siglo XX. Para entender cómo llegamos al borde del abismo, debemos retroceder. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se partió en dos. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados occidentales. Por el otro, la Unión Soviética y el bloque comunista. Esta rivalidad, conocida como la Guerra Fría, no se libraba con ejércitos enfrentados, sino con espionaje, propaganda y una carrera armamentística sin precedentes. Ambos bandos acumulaban arsenales nucleares capaces de destruir el planeta varias veces. La paranoia era total. En este tablero de ajedrez global, una pequeña isla del Caribe se convirtió en la pieza más peligrosa, Cuba. En 1959, la revolución de Fidel Castro derrocó a un dictador apoyado por Estados Unidos y, para sorpresa de Washington, se alineó rápidamente con Moscú. Cuba se volvió un satélite soviético a solo 90 millas de la costa de Florida. Esto era inaceptable para Estados Unidos. En 1961, la CIA orquestó la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos, un intento fallido de derrocar a Castro que solo consiguió empujarlo más a los brazos de la Unión Soviética. Para el líder soviético, Nikita Khrushchev, esto presentaba una oportunidad de oro. Colocar misiles nucleares en Cuba no solo protegería a su nuevo aliado, sino que también equilibraría la balanza de poder, ya que Estados Unidos tenía misiles similares apuntando a la URSS desde Turquía. La trampa estaba puesta. El 14 de octubre de 1962, un avión espía estadounidense, U-2, sobrevoló Cuba en una misión de reconocimiento rutinaria. Al revelar las fotografías, los analistas de la CIA no podían creer lo que veían. Las imágenes mostraban, sin lugar a dudas, la construcción de bases para misiles balísticos de alcance medio, misiles capaces de alcanzar Washington, Calle, Nueva York o Ciudad de México en cuestión de minutos. El pánico se apoderó de la Casa Blanca. El presidente John F. Kennedy fue informado de inmediato y reunió a un grupo de sus asesores más cercanos en un comité de crisis secreto llamado EXCOM. El reloj nuclear había comenzado a correr. Kennedy se enfrentaba a un dilema imposible. El EXCOM debatió frenéticamente las opciones, cada una más peligrosa que la anterior. Algunos generales, como Curtis LeMay, abogaban por una respuesta militar inmediata y contundente, un ataque aéreo masivo para destruir los misiles antes de que estuvieran operativos, seguido de una invasión a gran escala de Cuba. Pero esto podría provocar una respuesta soviética en Berlín o en cualquier otro punto caliente del planeta, desencadenando la Tercera Guerra Mundial. Otras opciones incluían no hacer nada, lo cual era políticamente suicida, o buscar una solución diplomática a través de las Naciones Unidas, un proceso que podría ser demasiado lento. Finalmente, el fiscal general y hermano del presidente, Robert Kennedy, propuso una idea intermedia, un bloqueo naval. No lo llamarían bloqueo, una palabra que es un acto de guerra, sino cuarentena. Una línea de barcos de guerra estadounidenses rodearía Cuba e impediría la llegada de más material militar soviético. Le daría a Khrushchev una salida sin humillarlo, pero era una apuesta de alto riesgo. Mientras Kennedy sopesaba sus opciones, el mundo seguía ajeno al peligro, pero el 22 de octubre, todo cambió. En un discurso televisado a la nación y al mundo, Kennedy reveló la existencia de los misiles y anunció la cuarentena naval alrededor de Cuba, que entraría en vigor 2 días después. Definió la presencia de los misiles como una amenaza directa a la paz y seguridad de todo el continente. El mundo quedó en shock. La gente corría a los supermercados, vaciaba los estantes y construía refugios antiaéreos improvisados. En la Unión Soviética,
el embajador estadounidense fue informado de que la cuarentena era un acto de agresión y que los barcos soviéticos tenían órdenes de no respetarla. Varios buques soviéticos, algunos probablemente cargados con más componentes para los misiles, navegaban directamente hacia la línea de cuarentena. La pregunta en la mente de todos era, ¿se detendrían? Comenzaron los 13 días más tensos de la historia moderna. El 24 de octubre, la cuarentena entró en efecto. La tensión en la sala de crisis de la Casa Blanca era insoportable. Entonces, llegó la noticia: los primeros barcos soviéticos se habían detenido justo antes de la línea de bloqueo. El secretario de Estado, Dean Rusk, pronunció una frase que pasaría a la historia: estamos mirándonos a los ojos, y creo que el otro acaba de parpadear. Pero el alivio fue momentáneo. Los misiles en Cuba seguían activos y su construcción avanzaba a toda velocidad. La diplomacia se movía por canales oficiales y secretos. Khrushchev y Kennedy intercambiaron una serie de cartas cada vez más urgentes. En una de ellas, larga y emotiva, Khrushchev ofrecía retirar los misiles a cambio de una promesa de Estados Unidos de no invadir Cuba. Parecía una salida, pero al día siguiente, llegó una segunda carta, mucho más dura, exigiendo también la retirada de los misiles estadounidenses Júpiter en Turquía. La confusión era total en Washington. ¿Qué estaba pasando en el Kremlin? El sábado 27 de octubre, conocido como el Sábado Negro, el mundo estuvo más cerca que nunca del apocalipsis. Un avión espía U-2 fue derribado sobre Cuba, matando al piloto, el mayor Rudolf Anderson. Los asesores militares de Kennedy clamaban por una represalia inmediata. Al mismo tiempo, otro U-2 se perdió accidentalmente sobre espacio aéreo soviético, casi provocando una confrontación directa. Y lo que es peor, y esto no se supo hasta décadas después, un submarino soviético cerca de la línea de cuarentena, acosado por destructores estadounidenses, estuvo a punto de lanzar un torpedo con punta nuclear. Solo la negativa de uno de los 3 oficiales a bordo, Vasily Arkhipov, evitó el desastre. El mundo fue salvado por un hombre del que nadie había oído hablar. Esa noche, con la guerra a solo horas de distancia, Robert Kennedy se reunió en secreto con el embajador soviético Anatoly Dobrynin. Fue la negociación final y desesperada. Robert Kennedy aceptó la propuesta original de Khrushchev. Estados Unidos prometería públicamente no invadir Cuba a cambio de la retirada de los misiles soviéticos, bajo supervisión de la Organización de las Naciones Unidas. Pero, y este fue el trato secreto que se mantuvo oculto durante años, también le comunicó que los misiles estadounidenses en Turquía serían retirados más adelante, de forma discreta, para no dar la apariencia de una concesión. A la mañana siguiente, el 28 de octubre, Radio Moscú anunció que la Unión Soviética desmantelaría las instalaciones de misiles en Cuba. La crisis había terminado. El mundo suspiró de alivio colectivo. Las campanas de las iglesias sonaron y la gente salió a las calles a celebrar. Los buques soviéticos dieron media vuelta, y en las semanas siguientes, los misiles fueron retirados de la isla. Meses después, silenciosamente, Estados Unidos retiró también sus misiles de Turquía, cumpliendo su parte del acuerdo secreto. La diplomacia, al borde del abismo, había triunfado. ¿Qué aprendimos de esos 13 días? La crisis de los misiles fue una llamada de atención brutal. Demostró que la carrera nuclear había llevado al mundo a una situación insostenible, donde un error de cálculo o un accidente podían desencadenar el fin de la civilización. Esto llevó a la formalización de la doctrina de la destrucción mutua asegurada o MAD. La paradójica idea de que la paz se mantenía porque una guerra nuclear sería tan devastadora que no habría vencedores. Para evitar futuros malentendidos que pudieran llevar al desastre, se estableció la famosa línea roja, un enlace de comunicación directo entre Washington y Moscú. La crisis, en su terror, forzó a las superpotencias a ser más cautelosas y a buscar formas de controlar la carrera armamentística, iniciando un largo y difícil proceso de tratados de control de armas. Los 13 días de octubre de 1962 no solo detuvieron al mundo, sino que lo cambiaron para siempre. Fue un momento en que la humanidad se asomó al abismo y, por una combinación de miedo,
suerte y una diplomacia desesperada, decidió dar un paso atrás. Es una historia que nos recuerda lo frágil que es la paz y lo importante que es el diálogo, incluso con nuestros peores enemigos. Gracias por acompañarnos en este viaje al borde del apocalipsis. Si esta historia te ha parecido tan fascinante como a nosotros, no olvides darle like, compartir este video y suscribirte al canal para más contenido que desclasifica la historia. Nos vemos en el próximo video.